Sí, acá estamos. Bueno, ahora vamos a ver una clase de epilepsia. Esta clase la ha dado el doctor Lozano, pero bueno, este año no la va a dar, así que se la voy a dar yo, ¿saben? A ver. ¿Lo ven ahí, verdad? Sí, se ve. Bueno, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia nos permite remontarnos en la historia de la medicina. Existen numerosas referencias desde los primeros tiempos que constataban que era una enfermedad que se acompañaba al hombre desde su origen. Es una enfermedad considerada como una de las enfermedades crónicas más habituales. El doctor Lozano había puesto bastante historia que lo vamos a pasar rápidamente. La epilepsia deriva de la palabra griega, donde significa ser agarrado, estar atacado o atrapado. La primera mención conocida de la epilepsia es alrededor de 500-700 años antes de Cristo. Bueno, y varias reseñas históricas que la verdad que no vienen al caso. Es una enfermedad que afecta al cerebro, caracterizada por una predisposición crónica a sufrir crisis convulsivas y sus consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales secundarias a la enfermedad. O sea, no es solamente un paciente epiléptico o su problema de sus crisis, sino lo que le produce con respecto a su estado social, psicológico. Ustedes entiendan que un paciente con epilepsia es un paciente que por ahí tiene como ciertas restricciones laborales, está medio estigmatizado. Entonces hoy en día lo que se trata de hacer con un paciente con epilepsia es tratar de que el paciente se pueda reinsertar en su mundo laboral sin ningún problema, por lo menos que no sea discriminado. Las convulsiones son una descarga asincrónica de un grupo de población neuronal, afecta una parte o todo el cerebro y es necesario tener por lo menos dos crisis espontáneas convulsivas para que se considere epilepsia, con la excepción de tener una sola convulsión y que el paciente tenga algún estudio patológico, que sea un electroencefalograma o una resonancia, que no justifique que pueda llegar a tener otra lesión. La epilepsia en su comienzo era prácticamente una sentencia de muerte. Acá el doctor lo que les ha querido decir, recuerden que los pacientes con epilepsia suelen tener como, digamos, se muerde la lengua, les sale espuma por la boca, les sale sangre, suelen tener algún grito durante la crisis. Entonces antiguamente se los mataba porque suponían que estaban poseídos. La mayoría de los casos no es hereditaria, es una enfermedad mental que no implica por sí misma una discapacidad, y la mayor parte de las crisis no causan daño cerebral, siendo esto una alteración, un fenómeno transitorio y reversible del cerebro. Dentro de la etiología tenemos las epilepsias adquiridas y las genéticas. Las genéticas son las hereditarias y las adquiridas pueden ser por malformaciones del desarrollo, por un ACV, por un traumatismo, por un tumor cerebral, infecciones o enfermedades neurodegenerativas como puede ser el Alzheimer. Fíjense que afecta más o menos unos 500 millones de personas en el mundo, unos 400 años fueron los primeros descritos antes de Cristo. Cerca del 80% de los pacientes viven en países de ingresos bajos o de medianos recursos, de los cuales 3/4 partes de estos no van a recibir el tratamiento que necesitan. Por eso es que un paciente epiléptico no necesariamente tiene que estar bien medicado con el fármaco de elección, sino tener acceso a ese fármaco. Aproximadamente el 70% de los pacientes responden satisfactoriamente a un tratamiento farmacológico, y esto es un dato importante: el 10% de la población mundial va a sufrir una crisis convulsiva a lo largo de su vida y no va a ser epiléptico. Recuerden que para hacer el diagnóstico de epilepsia tenemos que tener dos crisis espontáneas o una crisis con un estudio que me haga pensar que la va a volver a repetir. Por ejemplo, un electroencefalograma o una resonancia. En nuestro país es una enfermedad frecuente, afecta 1 o 2 cada 200 personas, suelen comenzar en cualquier etapa de la vida, pero tiene su incidencia en los pacientes jóvenes y en los pacientes dañosos. En la Argentina afecta más o menos a 400.000 argentinos, son los que sufren de epilepsia. Acá tienen un gráfico, fíjense que tiene una incidencia en los primeros meses o años de vida y en la edad adulta. Acá en los primeros meses o años de vida obviamente son epilepsias hereditarias o genéticas. Y acá
son epilepsias sintomáticas, o sea, un ACV, un tumor, un Alzheimer que genere convulsión. El 30% son idiopáticas y el 70% son secundarias. Esto depende mucho del grupo etario. Las manifestaciones clínicas, bueno, pueden ser muy variadas, como para hacer un resumen. Depende el lóbulo que esté con ese grupo de neuronas que se activan hipersincrónicamente. Hay una falla entre los factores inhibitorios y los factores excitatorios. Entonces hay un grupo de neuronas que se excitan demasiado y puede generar las crisis. Puede ser pérdida parcial o total de la conciencia, rigidez, muecas en la cara, desconexión transitoria por algunos segundos, o sentir algo raro o distinto. Movimientos de la boca, en las manos, en la deambulación, escuchar sonidos o sensaciones olfatorias y visuales, y trastornos del habla. También puede ser digamos, la clínica de la crisis. Hay una Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia que en el año 2013 cambió un poco la etiología y dieron estas variables. Tenemos la genética, la estructural, la metabólica, la inmunológica, la infecciosa y la de etiología desconocida o idiopática, que es la que ustedes conocen también así. Si tenemos que clasificar las crisis según la fenomenología, tenemos que clasificarlas en crisis focales, crisis generalizadas y las no clasificadas. Antes se llamaban crisis parciales y crisis generalizadas, ahora se llaman crisis focales. Dentro de las crisis focales tenemos focales con estado de alerta, o sea, no hay atenuación de la conciencia, focales con disminución o ausencia del estado de alerta, y focales que causan, que pasan a tener crisis convulsiva generalizada. Ya vamos a ver, o sea, focales significa que comienza en un grupo de neuronas. Por ejemplo, yo tengo una crisis focal del lóbulo frontal y voy a tener movimientos tónicos en la otra mano, sin alteración de la conciencia. El paciente te dice a mí, 2 o 3 veces al día me pasa esto, se me mueve el brazo. Y yo no pierdo la conciencia, estoy lúcido de todo lo que está pasando. O hay pacientes que te dicen, yo siento olores siempre el mismo, estereotipado, de hecho tiene que ser así, estereotipado, siempre el mismo. Por ejemplo, hay pacientes que sienten olor a salame, o olor a jamón, o olor a café. Hay otros que escuchan sonidos, siempre los mismos sonidos. Después tenemos las convulsiones generalizadas, que se dividen en ausencia, tónico-clónicas, atónicas, tónicas y las mioclónicas. Esto es lo mismo, acá está hablando de que la crisis se inicia en un grupo de neuronas y la generalizada es todo el hemisferio. Las focales son aquellas cuya primera manifestación clínica y electroencefalográfica indica una activación del sistema neuronal en una parte de un hemisferio, como les dije, un grupo de neuronas, frontal, parietal, temporal, occipital. Las focales se dividen, como les dije, en estado de conciencia alterado, o sea, intacto, alterado, disminuido o atenuado, y las generalizadas. Las focales son sin compromiso, pueden tener una marcha direccional o una parálisis de tono. Otras convulsiones focales con alteraciones son las somáticas, que pueden ser, el paciente te dice, tengo parestesia siempre en esta mano, hormigueos, visuales como alucinaciones, como siempre las mismas imágenes, digamos, en forma reiterada durante varios días. Hay algunas que pueden tener vértigo, las autonómicas y las que son relacionadas con las funciones cerebrales superiores como olfato, escuchan voces, ruidos. Después tenemos las crisis generalizadas, pueden ser convulsivas o no convulsivas. Acá la descarga es eléctrica bilateral, tenemos compromiso de conciencia habitualmente desde el inicio y comienza en ambos campos, en ambos hemisferios cerebrales. Después tenemos las ausencias. ¿Se acuerdan que dentro de la generalizada están las tónicas, las tónico-clónicas, las atónicas, las ausencias? Son episodios súbitos y breves de segundos de duración, tiene atenuación de la conciencia, quedan inmóviles con la mirada fija o vacía y durante ella el paciente interrumpe toda actividad. Las mioclónicas son movimientos rápidos de contracciones voluntarias bruscas, el paciente hace así, como si estuviese largando algún objeto. Y esto también, al ser generalizadas, son descargas bilaterales. Las clónicas tienen pérdida de conocimiento y son contracciones musculares clónicas. Las tónicas, acá el paciente tiene atenuación de la conciencia, pero están duros, se ponen rígidos. Y las tónico-clónicas, bueno, es la sucesión entre las tónicas y las clónicas. O sea, esto sería clónica, esto sería tónico-clónica. Se ponen duros, convulsiones. Se ponen duros, convulsiones.
Típicamente las pacientes con crisis convulsiva generalizada suelen tener un periodo postictal. Tenemos pérdida de conciencia que se mantiene, respiración con movimientos profundos y ruidosos, y recuperación de la conciencia se produce en forma progresiva. Después tenemos las crisis atónicas. Crisis generalizadas no convulsivas. Hay una crisis de corta duración que se llaman drops attacks, en el cual el paciente en 2 o 4 segundos pierde la conciencia y pierde el tono postural. Y tenemos disminución o evolución del tono postural que causa la caída del cuerpo. Sería parecido a un síncope. Después tenemos las crisis epilépticas no clasificadas, que esto se ven en niños, la verdad que no tiene mucho sentido nombrarlo. Sí tenemos que saber que existen síndromes epilépticos. Entonces ya vemos lo que era epilepsia, la epidemiología de la epilepsia, las crisis según su fenomenología, o sea, saber si son focales o si son generalizadas. Dentro de las focales, saber que la mayoría no cursan con alteración de la conciencia, y de las generalizadas, que la mayoría cursan con alteración de la conciencia. Dentro de los síndromes epilépticos tenemos la epilepsia mioclónica juvenil, el síndrome de Lennox-Gastaut o la epilepsia mesial del lóbulo temporal. La epilepsia mioclónica juvenil son desórdenes convulsivos generalizados, no se conoce la causa, aparecen en la adolescencia, tienen mioclonías bilaterales únicas o repetitivas y son más frecuentes al despertar. Son pacientes que se levantan y de repente tienen unas sacudidas mioclónicas. La conciencia suele estar preservada, a no ser que sea una mioclonía severa. Varios pacientes presentan crisis tónico-clónicas asociadas, tienen muy buena respuesta al tratamiento, estos pacientes responden muy bien al ácido valproico y generalmente hay una historia familiar de mioclonías. El síndrome de Lennox-Gastaut, bueno, este es un cuadro más caracterizado ya por deterioro cognitivo, se da en niños, tienen múltiples tipos de convulsiones, tónico, tónico-clónica, mioclónicas, atónicas. El electroencefalograma tiene espigas y ondas lentas, que ya les voy a mostrar un electroencefalograma, y típicamente tienen problemas cognitivos, o sea, son chiquitos que comienzan aproximadamente a los 6-7 años de edad y tienen un retraso mental asociado. Y la epilepsia del lóbulo temporal es el síndrome más comúnmente asociado con crisis focales complejas. Uno le hace una resonancia y se ve una hiperintensidad en el hipocampo. El hipocampo, recuerde que es una parte del lóbulo temporal. Tienen muy mala respuesta a tratamientos convulsivos, pero tienen muy buena respuesta a los tratamientos de la cirugía de la epilepsia. De hecho, yo tengo un paciente con diagnóstico de esclerosis mesial del lóbulo temporal que está en plan de cirugía ahora para los próximos días. Fíjense acá la propagación de una crisis. Acá tenemos un foco epileptógeno que será una crisis focal que se puede trasladar hacia el otro hemisferio, transformarse en generalizada a través del cuerpo calloso o del tálamo. Y acá tenemos otro foco epiléptico donde la diseminación es solamente a través del tálamo. Cuando uno está delante de una crisis, creo que el algoritmo para pensar es decir, ¿este paciente tiene una crisis convulsiva o no? Si tiene una crisis epiléptica, saber si es provocada o no provocada. Si es no provocada y es la segunda o tercera en su vida, tiene diagnóstico de epilepsia y en base a eso definir si es idiopático o sintomático. Y si es una crisis convulsiva provocada aguda, bueno, saber si tenemos la causa desencadenante, porque si, por ejemplo, ese paciente tiene una hiponatremia, tiene un sodio de 121 y convulsionó, yo le corrijo el sodio y el paciente no va a ser epiléptico, sino que tuvo una crisis convulsiva sintomática. ¿Está claro eso? Sí. Perfecto. Esto lo tienen que saber. ¿Qué es lo que es un estatus epiléptico? Es la persistencia de la actividad ictal continua de 30 minutos o más, 2 o más crisis sin recuperación de la conciencia. La definición actual es que estatus epiléptico es un paciente que tiene una convulsión durante 5 minutos y no recupera la conciencia. Ya no son más 30 minutos. Así que si en un examen le pregunta qué es lo que es un estatus epiléptico, es un paciente que tiene una descarga cortical, tiene una epilepsia, o tiene una crisis convulsiva que dura más de 5 minutos sin recuperación de la conciencia. Ya no se espera 30 minutos como antes. El estatus epiléptico refractario, bueno, cuando pasa de 30 a 60 minutos, bueno, esto no se lo van a preguntar. Sí tienen que saber cuál es la etiología. La más común no es un paciente que llega a terapia intensiva porque los estatus epilépticos es una urgencia médica, va a terapia intensiva el paciente, es que haya dejado de tomar los medicamentos, porque no los consiguió, porque no los quiso tomar. La segunda son los ACV, la abstinencia de alcohol, la anorexia, los trastornos metabólicos,
las infecciones sistémicas, los tumores son otras causas comunes. Pero saber que un paciente que termine en terapia intensiva intubado con diagnóstico de estatus epiléptico, lo más probable es que dejó de tomar el tratamiento. El diagnóstico de epilepsia es un diagnóstico clínico y por estudios complementarios. ¿Cuáles son los estudios complementarios? Bueno, le vamos a pedir un electroencefalograma, análisis de sangre y una neuroimagen segura. Las epilepsias, chicos, se estudian con resonancia. Uno puede hacer una tomografía en la guardia si el paciente ingresa porque tiene una convulsión, pero las epilepsias se estudian con resonancia. Fíjense, esto es un electroencefalograma normal donde muestra la actividad eléctrica cerebral. Los F son los frontales, los C son los centrales, los T son temporales de los dos hemisferios cerebrales. Y acá tienen un electroencefalograma patológico. ¿Ven las descargas de punta y onda que se ven ahí? Fíjense la diferencia entre un electro normal y un electropatológico. ¿Lo ven? Sí. Bien. El diagnóstico, como le dije, tomografía o resonancia. Dos palabras sobre epilepsia y embarazo. Numerosos estudios han demostrado un aumento en las complicaciones durante el embarazo, parto, posparto, en hijos de mujeres embarazadas que utilicen fármacos antiepilépticos. El riesgo de una malformación fetal en la población general es alrededor del 2 al 3%, aumentando al 3 al 10 mujeres que reciben fármacos antiepilépticos. Pero ustedes tienen que saber que un paciente epiléptico, una mujer que se quede embarazada y es epiléptica, tiene más riesgo de suspender el tratamiento que de continuar su tratamiento durante el embarazo. Lo que uno tiene que hacer como médico es sentarse con el paciente y decirle, bueno, mira, tenemos el diagnóstico tuyo de epilepsia, hay un riesgo de la población general en tener que producir alguna malformación en el bebé, que es más o menos el 2 al 3%, y tomar un fármaco antiepiléptico lo puede aumentar un poquito. Pero si suspendemos el fármaco antiepiléptico, seguramente ese paciente va a terminar internado en terapia intensiva con mucho más riesgo de morbi-mortalidad que haber continuado con el tratamiento. La mayoría de las mujeres tienen un parto normal, pero la falta de sueño, estrés o dolor pueden fortalecer la aparición de crisis. La cesárea puede ser una alternativa en pacientes de riesgo. Durante el parto se deben administrar los fármacos antiepilépticos igual, y en el caso de riesgo de una convulsión se puede utilizar clobazam en dosis de 10 a 20 miligramos como profilaxis. ¿Qué quiero decir con esto? Que la epilepsia y embarazo, o sea, un paciente epiléptico, embarazado, que no tiene crisis, que controló durante todo ese embarazo, tranquilamente puede ir a parto normal. O sea, la epilepsia no es un diagnóstico, no es un criterio absoluto de cesárea. Esa es una discusión que tenemos bastante frecuente con los ginecólogos, porque bueno, uno también los entiende a los ginecólogos, no tienen muchas ganas de estar en un parto normal y que de repente el paciente empieza a convulsionar y termina en terapia intensiva o en una urgencia de cesárea, en una cesárea de urgencia. Pero bueno, tienen que saber que no siempre un paciente epiléptico tiene que terminar en cesárea. En el puerperio, durante el puerperio persisten los riesgos de sufrir una convulsión, por lo que deben tomarse ciertas precauciones. En el caso de alto riesgo, una opción sería continuar unos días con el clobazam. Si aumentaron la dosis de los fármacos antiepilépticos, porque ustedes como saben, durante el embarazo la mujer aumenta su volumen, o sea, su volumen de distribución. Entonces, si un paciente que pesaba 60 kilos controlaba con 100 miligramos de la motrigina, uno debería hacer el dosaje trimestral o mensual del fármaco antiepiléptico y ver si tiene que ajustar la dosis o no, si hay que subirlo o bajarlo. Y la lactancia, la mayoría de los fármacos antiepilépticos atraviesan la leche materna, pero la verdad que en un porcentaje menor, y si el chiquito no tiene mucho sueño y se alimenta bien, no debería suspenderse la lactancia. Como conclusión, Pico, la epilepsia es una enfermedad frecuente que debe ser controlada por un equipo multidisciplinario. Se debe planificar el embarazo e indicar ácido fólico por lo menos 2 meses antes para disminuir el riesgo de malformaciones, sobre todo asociadas a fármacos antiepilépticos. No se debe suspender ni cambiar el fármaco antiepiléptico si esto controlaba las crisis. Se deben monitorizar los niveles séricos de los fármacos, como le dije, o sea, hay que controlarlos trimestralmente o mensualmente según sea cuál es el fármaco. La lamotrigina es mensual, los otros se pueden hacer cada 3 meses. La epilepsia no es una indicación de cesárea absoluta y los pacientes con diagnóstico de epilepsia deben ser controlados por un neurólogo antes, durante y luego del parto. Eso sería todo, chicos, con respecto a epilepsia. Básicamente tienen que saber que es una enfermedad crónica, que el paciente tiene predisposición a tener crisis convulsivas, la clasificación de las crisis, como se las mostré acá, focales y generalizadas, la etiología de las epilepsias,
que creo que estaba por acá. La etiología de las epilepsias, sobre todo la del 2013, el diagnóstico, electroencefalograma y resonancia, qué es lo que es un estatus epiléptico, acá está la clasificación de 2013, qué es lo que es un estatus epiléptico, recuerda, es un paciente que tiene una crisis convulsiva que dura más de 5 minutos sin recuperar la conciencia. Ese paciente va a terapia intensiva, o sea, es un paciente que debe ser manejado con un monitor porque se van a utilizar fármacos que son drogas antiarrítmicas, por ejemplo la fenitoína, endovenosa, y hay que controlar el ritmo cardíaco. Y saber que existen 3 síndromes epilépticos muy frecuentes, que son la epilepsia mioclónica juvenil, el Lennox-Gastaut y la epilepsia del lóbulo temporal. Bueno, y epilepsia de embarazo, recordad que durante el embarazo tienen que seguir tomando los fármacos antiepilépticos con controles estrictos por neurología, con dosaje de fármaco antiepiléptico, y es importantísimo tener una buena relación médico-paciente en el cual decirle al paciente de que, si bien es cierto, tomar el fármaco durante el embarazo va a aumentar un poquito el riesgo de tener alguna malformación, no tomarlo, el riesgo es muchísimo mayor. Gracias, profe. ¿Para cuándo queda la próxima clase entonces? Para el día jueves sobre las 20 horas. Ahí les voy a dar neuropatía, miopatía y enfermedad de placa muscular. Pasa que el jueves tenemos también clases con el doctor Hughney, pero no sé a qué hora quedó. Y bueno, cuando hablen con Juan Carlos, díganle que conmigo tienen a las 20, porque es el único horario que yo tengo disponible, así él la acomoda en otro momento. Bueno, cualquier cosa le avisamos. Dale, sí, no hay ningún Gracias. problema. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, nos vemos el jueves si Dios quiere. Nos vemos.